Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ever Cordero y el día de hoy vamos a traerle un video pues que me habían pedido que hiciera más o menos como una especie de reacción y que estuviera jugando lo que es el Tesoro de las Valquirias, que es el evento actual que tenemos. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal de Hero Wars TV, que de esta forma me están ayudando para seguir creciendo. Denle like, comenten, compartan el contenido para pues que más personas puedan ver este video y obviamente todos los anteriores. Bueno, ahora comenzando enseguida nos vamos a meter en el Tesoro de las Valquirias y vamos a estar mirando pues como siempre lo hacemos en todos los videos, mirando qué tiene pues este evento. Como primero tenemos el tema de puntualidad, que para los que no sepan, el tema de puntualidad es pues el inicio de sección diarios que nosotros hacemos en el evento. Aquí como pueden ver ya tengo dos y muy buenos, porque la verdad son 200 esmeraldas por cada inicio, lo que quiere decir que serían 2, 4, 6, 800 esmeraldas. Para aquellos que no están pensando jugarlo, la verdad les recomiendo que lo jueguen porque van a recibir recompensas muy... Vamos a recogerlo enseguida y vamos a ir aprovechando y vamos a ir recogiendo todos las recompensas que tenemos por el momento. Aquí tenemos recompensas que ya yo he estado jugando, obviamente el día de ayer que comenzó el evento. Comienza la expedición y aquí ya vamos pues subiendo. Ya tengo una de la expedición, otra de la expedición y otra de la expedición. Me harían falta una que tengo por ahí, que ahorita pues vamos a estar recogiéndolas. Ahora también tenemos el tema de intercambio de valor. Bueno, el tema del intercambio de valor, no he gastado ninguna esmeralda, pero sí pienso gastar esmeralda, porque recuerden que es muy importante esta moneda de artefacto para poder estar subiéndole a nuestros héroes tanto de estrellas como para estar comprando alguno que no tengamos. Bueno, lo otro que tenemos aquí es consigue 30 piedras del alma de cualquier héroe. Y ya tengo 30 y 39 que he ido recogiendo, y ahorita vamos a estar recogiendo muchas más. Cofres de Outland. Hace rato no salía un evento de cofres de Outland y es muy importante, así que vamos a recoger los 5 que estuve jugando el día de ayer. Estos son del día de ayer. Ya hoy pues aparecen otros más. Y el otro que es el gasto de energía, que también voy a estar jugando esto porque necesito recoger bastantes tesoros de Outland, bastantes tesoros de las recompensas que vayan a dar y todo eso. Así que vamos a estar mirando. Vamos a recoger enseguida todos las recompensas que me vayan dando. Y ahora sí nos vamos a meter y vamos a ver con qué vamos a comenzar. Vamos a meter aquí en Tesoros de la Valquiria y vamos a meter en expediciones. Vamos a ver cuáles tenemos pendientes. Bueno, ya realicé varias. Me hace falta nada más esta, porque pues ya las otras las he jugado. Entonces vamos a recuperarlas enseguida y vamos a estar obviamente también recogiendo las que es. Y me harían falta una sola, que todavía le hace falta 2 horas 40 minutos. Que para los que no saben, estas son de 6 horas. Así que son bastantes horas que uno tiene que esperar. Bueno, ya que obtenemos el siguiente, y vamos a ir completando también las otras. O sea, la idea es completar absolutamente todas las que tengamos en el momento, pues para que nada más nos hagan falta 2. Voy a ver si llegado el caso al final de este video alcanzo a recoger la última que acabamos de abrir para ver qué tal. Bueno, listo, aquí ya tenemos. Me harían falta una que obviamente tendría yo que comprar para poder, pues sería alguna de estas, pero pues como yo soy VIP 0, no tengo estas posibilidades de hacerla. Ok, en el intercambio de valor vendría siendo el gasto de las esmeraldas, pero vamos a meternos primero aquí en el tema de las almas. Ahora, como les venía diciendo yo, una forma fácil de conseguir almas vendría siendo aquí en la tienda. En todas las tiendas podemos conseguir almas, así que aquí, en esta parte, es muy importante. Así que, bueno, actualmente no puedo comprar de Ginger porque pues me acabo de gastar toda la plata que tenía de la moneda de arena. Pero aquí sí tengo para comprar. Entonces yo que compro estos. Aunque no los necesite, los compro. ¿Para qué? Para poder recibir las recompensas. Aquí en este caso yo nada más compro porque la verdad estos dos, la verdad no, pues no, la verdad no me gustan mucho. Así que pues para qué cogerlos. Y en esta pues yo solamente de pronto compro las de King Mao
o las de Elmir, porque yo las de Jorgen pues ya las tengo totalmente completas y pues no me quiero malgastar lo que son las piedras del alma las piedras de Outland, que es un poco más complicado de seguir. Y ahora tenemos aquí esta que es la de la Gran Arena. La Gran Arena obviamente yo compro es la de Ismael, me hacen falta un poco, nos vamos aquí a meter en la Gran Arena y vamos a estar viendo para ver si me alcanza. Yo creería que sí, me alcanza racito, la verdad yo siempre tengo bastante de esta, pero como me las estoy gastando aquí en la Gran Arena para subirle a Ismael, que para los que no sepan, el día de la próxima semana de este video cuando salga va a estar saliendo el video de Ismael de sorpresa, así que estén pendientes en las redes sociales, Instagram de Hero Wars TV, Facebook y en la misma plataforma que voy a colocarlo como estreno para que sepan cuándo va a salir. Listo, todavía faltan 191 piedras del alma para pues subirlo a 6 estrellas a Ismael. Y bueno, esto es todo lo que compro aquí. Y aquí en piedras del alma, pues a Jet no, la verdad no lo utilizo. Y ahora nos vamos a meter a las otras tiendas, porque es que tienen que meterse a todas las tiendas para poder comprar las piedras del alma posible, para así recoger bastantes recompensas. Y pues ahora nos vamos a meter primero en lo que es la elemental. Bueno, ya estando aquí nos vamos a meter aquí una elemental y nos vamos a meter enseguida en la tienda de Hydra aquí en el mercader. Y vamos a meternos, bueno, Jasmine, obviamente yo necesito a Jasmine porque es mi héroe favorita, es una belleza esa héroe, se las recomiendo. Y para los que no han tenido la oportunidad, pues bueno, les recomiendo que vayan esperando próximos eventos de Jasmine. Va a gastarnos una más y nos quedamos con 2100. Y aquí vamos mirando poco a poco qué es lo que vamos teniendo y qué es lo que vamos gastando. Bueno, aquí ya pueden ver que compramos Jasmine, compramos alguna. Y ahora nos vamos a meter en la otra tienda, que es en la tienda de competiciones de guerras de gremios. Las competiciones metemos aquí en su mercader. Y ahora aquí tenemos héroes y aquí podemos comprar muchas piedras del alma. Les recomiendo que compren las piedras del alma que necesiten. En este momento yo necesito, así que voy a comprar de Car. Voy a comprar 5, 10, 15, 20, 25. Vamos a quedarnos más o menos por aquí entre los 2000. Que quede un número cerrado, me gustan los números cerrados. Y aquí, 2150, perfecto. Ahora nos metemos aquí en objeto. Bueno, aquí no tenemos más piedras del alma. Accesorios tampoco. Y en esta mucho menos. Bueno, listo, aquí pues terminamos el día de hoy. Ya mañana tenemos que hacer lo mismo para pues recuperar bastante y tener bastantes piedras del alma e ir ganando un poco. Obviamente también les voy a mostrar otra forma de mostrar piedras, de recoger piedras del alma, pero más adelante. Este video lo voy a hacer largo de 20-25 minutos. ¿Por qué? Porque quiero recolectar absolutamente todo lo que sea posible en este video. Bueno, como si intentamos meternos ahora en los cofres de Outland. Y pues le toca ahora a Brock, el que Conquistador, no me acuerdo, él sí, Brock el Conquistador. Bueno, nos vamos a meter aquí, vamos a hacer la lucha. Y ahora actualmente la línea que estoy usando es esta para Brock. Espero que me sirva porque está bastante fuerte con el tema de que él es inmune a los daños. Solamente con los daños mágicos es que él se puede morir. Pero los daños mágicos pues son un poco, y de verdad, un poco tristes. Así que estoy utilizando a Satori, que la verdad también viene un video pronto de una cosa que no sabía de Satori y lo voy a estar subiendo pronto. Pero bueno, vamos a meternos aquí, vamos a coger aquí a Krista, nos vamos a coger a Lars, vamos a coger este para que quede de último y vamos a hacer una copia para subirlo. Y ahora sí vamos a utilizar a Satori y mire todo lo que le baja a Satori, 9000 por cada ataque. Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que subirle a sus héroes para que puedan golpear y puedan defenderse bastante bien. Así que bueno, yo aquí ya tengo a Faceless que está curando. Entonces ya yo cogería a Maya, volvería a hacerlo. Pero ya la próxima copia de Faceless ya vendría siendo el zorrito. La perdí porque se fue corriendo este man.
Pero bueno, ahora nos vamos a meter aquí, vamos a coger estos dos y vamos a esperar que cargue Satori de nuevo para poder hacer ese ataque que de verdad él es muy bueno. O sea, la verdad Satori es muy bueno. Y aquí vamos y hacemos la otra. Perfecto. Volvemos a la misma, creo 25 segundos es muy poco tiempo para, pues, para matarlo. Así que la verdad no creería que lo pase. Vamos a ver qué tal, pero no lo creo. La verdad no lo creo. Me faltó muy poco. Vamos a volver a intentarlo para ver qué tal me va. Y si pues no lo logro, me tocaría pues mirar cómo lo mato. A ver, qué otra cosa sería con Jorgen. Con Astaroth no me sirve. Y los otros pues los tengo muy bajitos y no tengo para pues poder pelear con ellos. Vamos a intentarlo de nuevo porque yo sé que puedo hacerlo con esta línea que tengo actualmente. Que es Satori, Maya. Obviamente Maya la tengo como curadora. Pero tengo a Maya, tengo a Krista, tengo a Lars y tengo a Feiles para copiar pues algunas habilidades. Pero en este voy a copiar esa Krista. Voy a copiar a Krista. Voy a ver cómo me va copiando a Krista. Vamos a esperar un momento aquí. Y vamos a coger estas dos. Okay, vamos a copiar esa Krista para ver cómo nos va. Obviamente yo siento que me va mucho mejor. Porque mira toda la vida que le bajé en un solo ataque. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer esta, vamos a copiar a Krista. Y sí, la verdad creería yo que me va mucho mejor copiando a Krista y obviamente utilizando a Satori. Sí, la verdad sí creo que lo vaya a ganar porque mira que voy mucho más de la mitad y acabo de pasar el minuto. ¿Cuál es el problema aquí? La vida, porque la vida la tengo muy corta. Ya me mataron a Lars. Entonces tendría que utilizar a Feiles en este caso para poder subirle la vida a mis héroes y que no me los vayan a matar. Eso me quedaría como para la próxima poder hacerlo. Y ya en la próxima sí podría utilizar al Feiles copiando a Krista, pues que veo que me funciona mucho mejor. Pero mira que ahora me tengo 20 segundos, porque al tener un héroe menos, pues la verdad me lo mata muchísimo más rápido. Vamos a ver. Sí, con esto, perfecto, listo, lo maté. Así que esto lo voy a hacer en todas. Pero voy a tratar de que no me maten a Lars, para pues no estar como que nervioso de que me van a matar. Y vamos a ver qué recibo aquí. 100, ok, listo, 100 moneditas de esta. Nos metimos, ya pasamos aquí a nivel 97 y yo creo que esto se va a complicar mucho. La verdad creo que mucho. Me recomiendan que Atea, pero no sé, o sea, yo utilizaba Atea y Atea no sé, no me termino de convencer con Tea. Así lo que voy a hacer es pues subirle a este y voy a seguir con esa estrategia de pues hacer la copia con Krista. Pero tengo que hacer una copia con Maya para que no me la vayan a matar. No me vayan a matar a Lars, que de pronto es el que no se quiere curar. Así que en esta lo que voy a hacer es hacer una copia aquí y ahora sí voy a hacer este ataque para que les baje bastante. Bueno, listo, aquí en este caso ya quedaría Feiles copiando a Maya y pues ya aquí ya tendría bastante con que agarrarme. Listo, voy a hacer la siguiente, voy a hacer esta, voy a coger a Maya, voy a esperar que Krista esto y ahora sí hago lo siguiente. Esto es un ataque bastante poderoso que mira que pase el minuto. A mí lo que me interesa y lo que yo estoy pendiente siempre es que cuando vaya por el minuto haya pasado más de la mitad. Ese es lo importante para mí. Y bueno, mi Lars está con bastante vida. Aquí tengo para utilizar a Maya. Y no la voy a copiar con Maya, la voy a copiar con Krista para así matarlo. ¿Ya vieron? Que no me dejé matar a Lars y mira, tengo 30 segundos extra. Bueno, ahora menos porque la verdad este man que aturde es mucho. Así que lo voy a colocar en modo auto y yo voy a dejar que ya pues haga lo que quiera. Mira, con el ataque que hizo copia de Feiles a Satori, eso lo mató en un momentico. Bueno, ahora lo que voy a hacer es como para no hacer este video tan largo, porque todavía me hacen falta 3 cofres de Outland.
Voy a adelantar los siguientes videos así para que ustedes lo vean mucho más rápido y pues no demorarnos tanto. Así que ahora nos vemos. Bueno, ya terminamos aquí en el tema de los cofres de Outland y ahora nos vamos a dirigir a la siguiente, que es, vamos a mirar cuál es el siguiente apartado que tenemos para jugar. Así que nos vamos a meter aquí en el tesoro de las Valquirias y vamos a ver, ya tenemos aquí lo de los cofres de Outland. Tenemos 10, listo, vamos a ir subiendo poco a poco. Ahora dice gasto de energía. Bueno, en este tema aquí de gasto de energía nos vamos a ir metiendo lo que es el tema tanto de gasto de energía y vamos a ir recolectando un poco más de piedras del alma. Bueno, con las piedras del alma que yo había recolectado, que recolectamos 50, como para 150 piedras del alma. O sea que prácticamente aquí lo único que faltaría son unas 90 y pico, 80 y pico piedras del alma para completarlo. Miren lo fácil que es recolectar esas piedras del alma, del modo obviamente que pues yo les recomiendo, porque de esta manera van adquiriendo piedras del alma y van haciéndolo poco a poco. Ahora, en el tema del gasto de energía nos vamos a meter aquí, perdón, aquí no. Nos vamos a meter aquí en, vamos a ver que cargue esto, aquí en héroes. Esta forma yo siempre se las digo para que siempre la hagan. Ustedes se meten aquí, se meten en piedras del alma y ustedes juegan los capítulos que le aparezcan aquí. ¿Por qué yo lo hago de esta manera? Porque yo juego los capítulos que pues necesito. Ya, entonces yo de pronto si obviamente el héroe que yo le estoy subiendo en este momento es Astaroth o ese es de mi primera línea, pues obviamente yo hago las incursiones. Entonces aquí yo estoy gastando energía y tengo la posibilidad de que me esté entrando pues una que otra piedra del alma de este héroe. La verdad vi que fueron muy pocas, la verdad no vi, aquí hay otra, listo. Estas que están aquí, como yo soy incursiones que tengo que ir recolectándolas, estas de aquí yo las juego de esta manera. ¿Por qué? Porque es que estas son, digamos, son cosas que ellos con un solo golpe lo están matando, lo están acabando. Entonces para yo no gastarme mis incursiones que son tan preciadas para este tipo de eventos, entonces yo lo que hago es que las juego porque sé que no me voy a demorar absolutamente nada. Yo juego obviamente las que son capítulos 7, 8, 9, 10, que se demoran mucho jugando, pero estas como son aproximadamente, miren, ni 20 segundos, entonces yo las juego. Entonces de esta manera yo estoy jugando, pero también estoy guardándome mis incursiones que son tan preciadas. Bueno, aquí voy a terminar de jugar esta, no sé si llega al termino la otra un poco más rápido, pues para no hacer los videos tan largos. De igual manera, como yo sé que no me voy a demorar mucho, por eso lo estoy jugando. Astaroth con un solo guadañazo mata los dos héroes o todos los héroes de un solo guadañazo, todo depende. Digamos aquí vamos a ver, pum, lo mató de un solo él solo. O sea, como Yasmín nada más le dio un solo golpe. Bueno, listo, terminamos aquí ya como para salirnos de esta y seguir para el siguiente héroe. Aquí estamos gastando bastante energía. Ya por último en el video lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña compra en las esmeraldas. Voy a comprar algo, pues no se tendría que ver qué es lo que necesito para poder hacer las compras y obviamente recibir muchos más premios, que es lo importante en este evento. Bueno, nos vamos a meter ahora que terminemos aquí, que listo, ya terminamos. Vamos a ver cuál es el siguiente héroe. Ahora vamos a ver. El siguiente héroe que tiene piedras del alma en campaña vendría siendo Keira. Bueno, Keira nos vamos a ver aquí en Keira, pero en Keira, como para no hacer el video tan largo, solamente voy a jugar el capítulo 7 y el capítulo
4, si no me equivoco, tendría que mirar, vamos a ver, sí, y el capítulo 4. Ya el capítulo 3 lo voy a hacer yo aquí en tras bambalinas, como para pues también recibir esas recompensas. Pero por lo que vi no me dieron muchas piedras del alma de esta. Ahora Krista, obviamente Krista sí se recomienda hacerla porque ya este es capítulo 11 y es muy demorado. Bueno, aquí me dieron una de Krista, tengo 41 de Krista, todavía me hacen falta bastante para poder subirla. Y el siguiente que tiene, que es Lars, que es el capítulo 11, también no me dieron de Lars nada. Y este capítulo 12 no lo puedo incursionar porque... Ah, sí, ya me lo pasé. Se me había olvidado que ya me lo pasé. Y lo puedo. Bueno, aquí me dieron otra piedra del alma. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Buscar cuáles otros héroes le aparecen a ustedes aquí en el tema de, pues, de las piedras del alma. Ustedes saben que las piedras del alma de este se consiguen no en capítulos, sino en otro. Bueno, yo lo voy a estar subiendo aquí y aquí me adelanté y como pudieron ver a Ismael, pero aquí le voy a dejar la etiqueta, aunque todavía no se pueda ver, para que vean a Ismael el video que voy a estar lanzando de Ismael. Aquí tenemos muchos héroes que podemos jugar, tanto Ginger aparece en campaña, T aparece en campaña, Kai aparece en campaña, Galahad tiene bastante en campaña, o sea, hay muchos y ustedes traten de jugarlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es la otra manera que ustedes lo tienen que jugar para que no solamente se gasten los recursos por gastárselos, sino se lo hacen de esta manera? Digamos, Astaroth, me meto aquí. Como pueden ver aquí necesito conseguir algo. Vamos a mirar para ver si es algo que yo pueda buscar en... Ah, bueno, aquí lo que pasa es que ya lo estoy creando y me salí. Ya lo estoy creando y lo creo. 200 y pico mil. Lo creo y esta, bueno, ya lo tengo para crearlo aquí, no hay ningún problema. Bueno, pero ahora nos metemos con... Vamos a meternos con Krista. Vamos a meternos con Krista y nos vamos a meter aquí en Krista. Vamos a meternos aquí en... Esto es para crear. No tengo nada así que necesite. Bueno, la otra forma es esta. Ustedes se meten aquí en la que necesitan conseguir. Digamos, aquí me hacen falta 2 para poder crear la mano de la gloria. Entonces aquí se meten ustedes, pero como pudieron ver en el capítulo 7, ya yo lo estuve jugando. Pero se puede meter aquí en el capítulo 9 y posiblemente recibir esa recompensa. Nada, no me la dieron. A ver, en la última no me dieron ninguna de estas. Si ustedes quieren seguir insistiendo, váyanse para un siguiente capítulo y háganlo. Puede que así les salga, puede que así les... Como pudieron ver, aquí me salió. Entonces, aquí que hice, estoy gastando recursos, pero a la vez estoy recibiendo algo que necesito. O sea, siempre jueguenlo buscando el porqué. O sea, no lo jueguen jugar por jugar. Entonces, aquí ya tengo bastantes. Entonces el próximo que le estoy subiendo es a Satori. Nos vamos a meter aquí en estas de conseguir. Vamos a meter aquí tengo bastantes. Pero aquí, como pueden ver, tengo muchísimas de estas. Que estas son las más complicadas. Entonces ustedes se pueden meter aquí. Y aquí tienen el capítulo 8. Obviamente las pueden jugar. Y tienen la posibilidad de poder... O sea, la posibilidad de que les salga. No es la aseguración de que les salga. Como pueden ver aquí yo tengo varios que ya tienen para completarlo, para subirlo. Pero eso lo voy a hacer en un próximo video que voy a hacer subiendo mis héroes. Así que tengo varios aquí. Maya tengo aquí para subirle, tengo aquí para este. Ya le estoy subiendo, estoy recolectando todos. Por eso digamos aquí en conseguir yo puedo darle aquí en crear. Creo esta y ya lo tengo para equipar. Aquí en esta es igual. Yo la creo. Y pum, enseguida me deja equiparlo. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy esperando que me salga uno más. Vamos a hacer una prueba para ver si me sale. Y me salió. O sea, esto es suerte. O sea, es que esto es suerte. Entonces ustedes lo tienen que ir haciendo poco a poco. E ir consiguiéndolo poco a poco. Bueno, listo. Ahora aquí para finalizarlo nos vamos a meter ahora aquí. Vamos a ir recogiendo todo lo que vamos a ir jugando. Vamos a ir y nos vamos a meter aquí. Ay, me salió otra ahí. ¿Qué sería? Déjame ver. 20 de energía. O sea, me gasté ¿cuánto de energía? 200 de energía apenas. Qué tristeza.
Bueno, ahora nos metemos aquí en el tesoro de la Valquiria y en energía me gasté 100, 200, 300, 400, 516 en un solo momentico. Y si yo sigo jugando, pues yo sigo gastando energía. Pero obviamente no lo voy a hacer todo en un solo video. Voy a tratar de pronto de subir una segunda parte. De pronto no mañana, de pronto no pasado mañana, pero sí voy a tratar de hacerlo poco a poco. Así que guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Antes de despedirme me voy a meter en inventario y como pueden ver ya yo tengo bastantes cofres que he estado recolectando y que también en un próximo video voy a estar abriendo. Ustedes saben que cada fin de mes yo voy abriendo todos los regalos que voy recolectando en los eventos. Así que no olviden suscribirse, darle like a este video, porque yo sé que te gusta este video, te gusta mi contenido porque tú lo estás viendo. Y compártelo. A mí me gusta que más gente lo estén compartiendo y estoy muy feliz porque cada vez somos muchos más. Estamos rumbo a los 1000 suscriptores. Así que estoy muy contento por eso, porque siento la aceptación de todos ustedes y estoy leyendo todos los comentarios, los consejos, las preguntas. Prontamente se viene un video de media hora de preguntas y respuestas, así que tenemos bastante contenido para aquí, para el canal. Así que recuerden, mi nombre es Ever Cordero y nos vemos.